parte del Centro de Atención Psicológica Espiral de Poder. El día de hoy les traemos un súper interesantísimo video sobre qué es la psicoterapia. La psicoterapia en sí es un tratamiento psicológico en el que se trata de que la persona cambie pensamientos, sentimientos y conductas referentes a una problemática que ellos tengan. Psicoterapia. Por lo regular conocemos nada más el típico que va al diván y lo tienen ahí sentado, pero no. Sin embargo, existen otros tipos de psicoterapias, como lo son la psicoanalítica, que es la clásica que tenemos por entendido, que es aquella persona que va, se sienta al diván y muchas personas, el psicoanalista lo analiza, por así decirlo. Pero existen otras psicoterapias, como está la cognitivo-conductual, existe la humanista, existe la interpersonal, la sistémica, etc. Hay que deber de tomar en cuenta esta parte que el tratamiento psicológico diferencia muchísimo de lo que es el tratamiento médico. El tratamiento médico es totalmente diferente, como lo comentaba ahorita, a lo que es el psicológico. A continuación les daré un poquito de este tipo de diferencias. Y tenemos en cuenta que estas diferencias pueden ser muy diferentes, ahora sí valga la redundancia. Podemos empezar diciendo que el tratamiento médico puede ser muy corto. Por ejemplo, existen enfermedades como ya sea gripe o salmonelosis que pueden ser cumplidas o resueltas bajo tratamiento médico en 1 o 2 semanas. Caso diferente a lo que es la psicología. La psicología tiene, en cuanto a sesiones, un número distinto de lo que se da en la práctica médica. Un tratamiento psicológico, de tal forma psicoterapia, son muy diferentes a las médicas. Por ejemplo, como lo comentaba, en la medicina pueden ser tratamientos muy cortos. En psicología cambia totalmente diferente. Hay psicoterapias que pueden ir desde 1, 2, 3, 5, 10, 15 sesiones, que se tomaría como una psicoterapia breve, y el tiempo también regula mucho esa parte. Pueden ser 45 minutos a 1 o 2 horas, dependiendo el tipo de terapeuta y el tipo de terapia al que se está acostumbrado. Entonces, esa es una gran diferencia que se tiene en la psicología. Oye, Rock, ¿Qué pasó? ¿para qué me sirve la terapia? Yo no soy loca. Bueno, qué buena pregunta que me hacen. Me dicen que, por ejemplo, Marisol me dice, es que yo no estoy loca. Pero no necesariamente uno tiene que acudir al psicólogo porque está loco. Por lo regular siempre está este mito de, es que yo no estoy loco, por eso no necesito ir con el psicólogo. Creo que por lo regular hay esta parte un poquito rara de decir que psicólogo es igual a estar loco. Pero no es necesario que una persona padezca alguna esquizofrenia, alguna paranoia, un trastorno bipolar para que pueda acudir al psicólogo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, más que nada no es estar loco, sino quien acude a una psicoterapia, ya sea de corte psicoanalítica, breve, dinámica, como sea, pues sinceramente inicia con algo, tiene una duda de qué le está pasando. Él llega con una demanda y nos dice, ¿sabe qué? Yo tengo este problema. Entonces lo que hacemos nosotros es escuchar a esa persona, porque la persona ante nosotros llega desmoralizada, llega desmotivada, sin una esperanza como tal, inclusive pierde las esperanzas de vida. Entonces no necesariamente hay que partir de ese punto, no está loco, no tiene una esquizofrenia, no tiene una paranoia, un trastorno bipolar. Quizá nada más tenga esas dudas de qué me está pasando. Por lo regular hacemos esta representación simbólica de que estamos locos. ¿Por qué? Porque la cultura nos llega a enseñar esa parte. La cuestión aquí es que muchas veces las personas o los que llegan a sesión exageran sus síntomas, exageran la severidad de lo que tienen y llegan a un punto de decir es que estoy loco, cuando quizá nada más era una duda sobre lo que le estaba pasando, quizá nada más era una ligera ciclotimia, una distimia. ¿A qué me refiero con esto? Posiblemente nada más son cambios de humor que a todo humano nos llega a pasar. Por ejemplo, que estemos en un día súper contentos, estamos platicando con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros abuelitos, amigos, familiares, etc. Y de repente nos sentimos mal, nos cae un enojo de repente y no sabemos ni siquiera para dónde girar. Entonces esta parte es donde quiero consolidar, que es donde inclusive a veces no necesariamente debemos estar locos, quizá nada más sea una duda que tengamos. Entonces hay que tener en cuenta que la palabra loco también es desmoralizadora y al mismo tiempo es culturalmente, ¿cómo se le podría llamar? Culturalmente ciega, yo la llamaría. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el término loco no tiene nada que ver con lo que es un trastorno de esquizofrenia, un trastorno bipolar, etcétera, etcétera.
Entonces vamos a partir de esto a empezar otra cosa. No, Isaac, ¿por qué cree que todos nos volvemos locos al ir a psicoterapia? Claro que no. Digo, a fin de cuentas hay síntomas variados que afectan la experiencia de las personas con los demás, pero hay que tener en cuenta que no nos volvemos locos. Nadie está loco en esta vida, como les comentaba anteriormente, y como vieron ya me cambié de ropa y no traigo la misma, obviamente, por varias razones. Y bueno, como les decía, loco como tal significa locus, es una derivación del latín que significa lugar, más no loco de perdiste la razón, no pasa de otra cosa. Entonces hay que tener en cuenta que la persona que llega tiene el malestar está presente, que este malestar para algunas personas puede significar que es ansiedad, depresión, depende del tipo de persona. La cuestión aquí es que interfiere con la vida de las personas que ocurra este malestar. Como les mencionaba, ansiedad o depresión, estrés interfiere muchísimo en nuestra vida, entonces por lo regular se llega con esa demanda. Como tal, los cambios que hay en la psicoterapia deben ser cambios congruentes. No podemos también llevarnos a la fantasía y decir es que yo quiero volar si voy a psicoterapia, obviamente no. Los cambios deben ser congruentes con los objetivos que se tiene la persona. Por ejemplo, podemos ser un poquito más reales de que igual y presento un trastorno por ansiedad. También no puedo esperar que para tener un trastorno de ansiedad lo mejore en sesión y media. Claro que no, hay que ser congruentes y saber que como tal un trastorno de ansiedad o ataques de ansiedad hay que ser más realistas y hay que tener en cuenta que estos cambios quizás se presenten en 1, 2 o hasta quizás 3 sesiones de una buena psicoterapia. Hay que ser reales y hay que ser congruentes en lo que nos está pasando. Entonces eso es lo básico. Por lo tanto, lo que buscamos como tal en la psicoterapia es que ya dadas esos objetivos congruentes que tiene la persona, nosotros como psicoterapeutas, psicólogos, lo que tenemos que hacer es dar mucha fuerza a la persona para que en lugar de que vaya una cadena hacia abajo y sea lineal, lo que nosotros como psicólogos, como psicoterapeutas, es darle fuerza a esa persona. Tanta fuerza que en lugar de que empecemos hacia abajo, hagamos hacia arriba. Con una mejoría para mantener desde este punto estable a la persona. Con esa fuerza que le damos a comprender esas preguntas que al inicio de la psicoterapia decían. Por ejemplo, esta parte de para dónde voy, qué estoy haciendo, que la persona lo vaya entendiendo como tal. Entonces, eso es lo que se quiere lograr a través de esta resolución de preguntas. Hay que también tener mucho, pero mucho en cuenta esta parte. Por ejemplo, como lo que les mencionaba hace poquito, no podemos decir que una persona con un trastorno de ansiedad pueda mejorarse en 1 o 2 sesiones, en media sesión. Debe de tardar un poquito más y también hay que tener en cuenta el tipo de modelo teórico que va a manejar el psicoterapeuta. Por ejemplo, podemos basar esta parte de psicoanálisis o cognitivo-conductual, pero cada uno tiene su teoría y también su práctica y obviamente va a tardar un poco más o un poco menos, pero las metas deben de ser las mismas, que la persona supere este malestar que tiene. También tener en cuenta, como les mencionaba hace poquito, el modelo que tenga el psicoterapeuta. Hay un conjunto de conceptos, principios, reglas que siguen de acuerdo a cada orientación psicológica y en base a eso el psicoterapeuta se va a guiar. Como les mencionaba, las metas que tiene es la misma se mantiene, sea psicoanalítico, sea cognitivo-conductual, humanista, etc. La meta siempre va a ser la misma, la mejoría del paciente o de la persona o del cliente, persona, paciente, como le querramos llamar. Entonces esta cuestión va a ser eso. De acuerdo a la teoría o a la técnica que tenga el psicoterapeuta, se explicará el cambio de la persona, pero siempre vamos a tener que llegar a eso, que es lo que nos compete, la mejoría de la persona, no importando qué tipo de psicoterapia se utilice. Bueno, ya para no hacer tanto largo este cuento sobre psicoterapias, qué utilizar, qué no, que sí, que más o menos, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, vamos a dar un breve cierre de lo que pasa aquí.
La meta de la psicoterapia como tal es la mejoría de la persona. ¿Cómo se hace esto? La mejoría de la persona se hace con una alianza con el terapeuta. Obviamente el terapeuta no puede hacer todo el trabajo si nada más de 10 sesiones la persona acudió a 3 o a 4, eso no sirve para nada, suena como muy extraño de que el terapeuta de repente esté, oye, yo esperé a tal persona y pues resulta que nada más el terapeuta va a estar ahí y pues de este lado nunca va a haber nadie. Así como, tache. Y que la persona venga y nos diga, es que sabes que yo vine contigo porque necesitaba que me solucionaras un problema y resulta que no ocurrió eso. Resulta que lo único que pasó es que hasta me sentí grave o peor. Pero la cuestión aquí es que uno dice, oye, espérate, pues que ni siquiera veniste conmigo a psicoterapia. La cuestión era que estuviéramos aquí 10 veces, nada más estuviste 4. Entonces esa alianza, ese compromiso que se tiene con el psicoterapeuta debe de estar desde la primera sesión. ¿Por qué? Porque dentro de esa alianza, de ese compromiso que se tiene que basar mucho en el apoyo, en la confianza, porque obviamente no muchas personas llegan a psicoterapia y dicen, ay, ¿sabes qué? Es que se murió mi esposo y no sé cómo manejarlo. Obviamente no, la persona llega porque tiene esa demanda, pero aparte de esa demanda tiene una confianza hacia ti como profesional de la salud que tiene que resolverle una demanda. La persona da cuenta de las cosas, tiene que ser una alianza, tiene que ser una dinámica positiva, un respeto como tal. ¿Para qué? Para que obviamente todo este proceso tan largo de psicoterapia salga a flote. Es como decir algo de la medicina. Si no te tomas las pastillas o las inyecciones o lo que sea, no vas a tener una mejoría. Pasa lo mismo aquí. La cuestión es que nosotros dejamos este modelo médico de pastillas y demás para utilizar el lenguaje o los sentidos, de acuerdo, como les comentaba hace ratito, de acuerdo a qué tipo de psicoterapia pueden ocuparse. Ya para terminar todo este folgorio sobre qué es la psicoterapia, pues bueno, a finalidad es eso, que la persona vaya a la demanda, nosotros resolvamos esa demanda, pero que sea con un acompañamiento. Así que con esto terminamos nuestro video del día de hoy. Denle muchos likes, ¿por qué? Porque es nuestro primer video que tenemos acá en Espiral de Poder, como un videoblog de toda la familia que conforma este equipo. Entonces ya saben, aquí en la partecita de ahí abajo está nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestra página de YouTube. Y por favor denle suscribirse, denle like, denle favoritos, denle me gusta. Y recuerden que este es solo el principio de Espiral de Poder. Pronto, adelantito, va a haber nuevos videos con nuevo contenido sobre muchas cosas sobre lo que es la psicología, pero no explicado como la forma convencional de 1, 2, 3, 4, no, sino como una forma más divertida, más entretenida. Entonces ya saben, denle like, denle favoritos, denle todo lo que sea, nuestras redes sociales aquí abajo. Yo me despido, mi nombre es Rodrigo. Próximamente habrá nuevos compañeros que estén aquí trabajando conmigo, o habrá colaboraciones y todo esto. Entonces ya saben, denle like, suscríbanse y por último recuerden que en Espiral de Poder estamos con una psicología a favor del hombre y no contra él. Entonces nos vemos, muchas gracias.